En las frías costas del norte de Europa, asomada al mar Báltico, se encuentra una nación que a menudo pasa desapercibida en los mapas, pero que guarda una historia milenaria, una cultura vibrante y una transformación tecnológica que ha asombrado al mundo. Estonia, un pequeño país báltico con poco más de 1 millón de habitantes, ha recorrido un largo camino desde los tiempos de la ocupación soviética hasta convertirse en uno de los países más digitalizados del planeta. Pero para comprender cómo llegó hasta allí, primero hay que sumergirse en las capas de su pasado, que se entrelazan con leyendas, conquistas, resistencia y renacimiento. La historia de Estonia comienza mucho antes de que existiera como Estado moderno. Las primeras evidencias de presencia humana datan de hace más de 10.000 años, al final de la última edad de hielo, cuando los primeros pueblos cazadores-recolectores se asentaron en la región. Estos pueblos dejaron rastros en forma de herramientas, cerámica y antiguos asentamientos. Con el paso del tiempo, los estonios, un pueblo fino-ugrio, emparentado con los finlandeses y letones, comenzaron a desarrollar una identidad cultural única, distinta a la de sus vecinos indoeuropeos. Durante siglos, Estonia fue codiciada por grandes potencias europeas debido a su ubicación estratégica. En la Edad Media, los cruzados germánicos y daneses conquistaron el territorio durante las cruzadas bálticas. Fue entonces cuando surgieron muchas de las ciudades estonias actuales, como Tallinn, que florecieron bajo la influencia de la Liga Hanseática, una poderosa red de comercio del norte de Europa. Los castillos medievales, las iglesias góticas y las murallas defensivas que aún se conservan en algunas ciudades dan testimonio de aquellos tiempos turbulentos, cuando Estonia era un territorio constantemente disputado entre daneses, alemanes, suecos y rusos. Durante siglos, la nobleza germánica dominó las tierras estonias, mientras que el campesinado local vivía bajo un duro sistema feudal. En el siglo XVI, el territorio fue escenario de las guerras libonas, donde Rusia, Polonia, Suecia y Dinamarca lucharon por el control del Báltico. Finalmente, Estonia pasó a manos del Imperio Sueco, y luego, a principios del siglo XVIII, fue incorporada al Imperio Ruso tras la Gran Guerra del Norte. Bajo el dominio ruso, aunque se impulsaron reformas y modernización en ciertas áreas, la cultura estonia fue marginada durante mucho tiempo, y la lengua rusa y la nobleza germana seguían teniendo un rol preponderante. No obstante, el siglo XIX trajo consigo un despertar nacional estonio. Los movimientos nacionalistas, alimentados por el romanticismo europeo, comenzaron a revivir el idioma estonio, la literatura y las tradiciones populares. Poetas, músicos y pensadores jugaron un papel clave en este renacimiento cultural. Uno de los eventos más simbólicos de este proceso fue el inicio del Festival de la Canción de Estonia en 1869, un evento masivo que reunía a miles de personas para cantar en su lengua materna, fortaleciendo el espíritu nacional que más adelante jugaría un rol crucial en su independencia. La oportunidad de lograr un Estado independiente llegó tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. En 1918, Estonia declaró su independencia y, tras una corta pero intensa guerra contra los bolcheviques y otros grupos armados, logró consolidarse como república soberana. La década de 1920 fue una etapa de experimentación democrática y modernización, con avances en la educación, la infraestructura y la cultura. Sin embargo, esta independencia fue efímera. Con la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1939, Estonia fue asignada a la esfera de influencia soviética. En 1940, la URSS ocupó el país y lo anexó como una república socialista. A partir de allí, comenzó una de las etapas más oscuras de la historia estonia. Miles de personas fueron deportadas a Siberia, se abolieron las instituciones democráticas y la cultura estonia fue reprimida. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis también ocuparon el país, lo que llevó a muchos estonios a verse atrapados entre dos regímenes brutales. Tras el fin de la guerra, Estonia fue reincorporada a la URSS, iniciando un largo periodo de rusificación forzada y control autoritario. Pero a pesar de la represión,
La identidad estonia nunca desapareció. Las generaciones nacidas bajo el régimen soviético mantuvieron viva su lengua, sus tradiciones y su historia. En los años 80, con la apertura de la perestroika y el debilitamiento del poder central soviético, resurgieron los movimientos independentistas. Estonia lideró lo que se conocería como la Revolución Cantada, un fenómeno único en el mundo, donde cientos de miles de personas se reunían en grandes festivales para cantar canciones patrióticas y exigir pacíficamente la independencia. Finalmente, en 1991, con la caída de la URSS, Estonia recuperó su independencia, pero el país que emergía era pobre, con una economía destruida, infraestructura obsoleta y un futuro incierto. Fue entonces cuando los líderes estonios decidieron mirar hacia el futuro con una visión audaz, construir una república digital. Desde sus primeros años de independencia, Estonia comenzó a invertir masivamente en tecnología, digitalización del gobierno y educación informática. En 2005, se convirtió en el primer país del mundo en realizar elecciones por Internet. Hoy en día, casi todos los trámites gubernamentales, desde pagar impuestos hasta abrir una empresa, se pueden hacer en línea. Incluso el expediente médico está digitalizado. Estonia es también la cuna de Skype, una de las plataformas de comunicación más influyentes del siglo XXI, desarrollada por ingenieros estonios. La apuesta por la tecnología se tradujo en una sociedad más eficiente, transparente y conectada. A este fenómeno se le conoce como e-Estonia, un modelo que ha sido estudiado por gobiernos de todo el mundo. Pero esta transformación no fue solo digital, también fue cultural. El sistema educativo fue reformado desde sus cimientos, priorizando la creatividad, el pensamiento crítico y la programación desde edades tempranas. Hoy, los estudiantes estonios tienen uno de los mejores desempeños en el informe PISA de la OCDE, superando a muchos países de Europa Occidental. Y sin embargo, Estonia no ha abandonado sus raíces. La naturaleza juega un papel central en la vida de los estonios. Más de la mitad del país está cubierto por bosques, y el derecho a acceder libremente a la naturaleza está protegido por la ley. Los estonios tienen una relación espiritual con sus paisajes, donde abundan los lagos, los pantanos, las islas y los animales salvajes. El folclore estonio, repleto de mitos sobre espíritus del bosque, cantos ancestrales llamados Regilaulud y personajes mágicos, sigue vivo y se enseña en las escuelas. También hay una gran pasión por la música coral. Cada 5 años, cientos de miles de personas participan en el Festival de la Canción de Tallinn, un evento que representa mucho más que una tradición, es un símbolo de unidad, resistencia e identidad nacional. Pocos países han convertido la música en una herramienta de lucha por la libertad como lo ha hecho Estonia. Por otro lado, su arquitectura refleja las capas de su pasado, castillos medievales alemanes, casas de madera de estilo soviético, modernos rascacielos de vidrio, edificios Art Nouveau y ruinas industriales reconvertidas en centros culturales. Tallinn, la capital, es una joya arquitectónica que combina el encanto del casco antiguo medieval con un vibrante distrito tecnológico llamado City, donde empresas emergentes y centros de innovación se multiplican. Estonia también ha mostrado un compromiso ejemplar con el medio ambiente. Es uno de los países con menor huella de carbono de Europa, y gran parte de su energía proviene de fuentes renovables. Además, el país ha impulsado políticas para proteger la biodiversidad, conservar los bosques y promover la economía circular. La sostenibilidad no es solo una moda, sino una filosofía profundamente enraizada en la mentalidad estonia. La sociedad estonia, aunque moderna, sigue siendo reservada, introspectiva y silenciosa. En la cultura popular se dice que los estonios prefieren el bosque al bullicio de las ciudades, que valoran más una caminata solitaria que una conversación innecesaria. Esta forma de ser ha dado lugar a muchos estereotipos, pero también ha contribuido a una sociedad más reflexiva y pacífica. En cuanto a su política exterior, Estonia ha sido un ferviente defensor de la integración europea. Desde su ingreso a la Unión Europea y la OTAN en 2004,
ha fortalecido sus alianzas occidentales y se ha convertido en un actor activo en temas de ciberseguridad y defensa digital. De hecho, el Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN se encuentra en Tallinn, reflejo de la experiencia estonia en este campo, y sin embargo, el país vive con una constante tensión, la presencia de una significativa minoría rusa, casi un 25% de la población, y la cercanía con una Rusia que ha mostrado comportamientos agresivos en la región, como en el caso de Ucrania. Estonia ha respondido a estos desafíos con firmeza, pero también con apertura, intentando integrar a todos sus ciudadanos sin renunciar a su soberanía ni a sus valores democráticos. La gastronomía estonia es otro reflejo de su identidad, una mezcla de sabores del norte, del este y del pasado campesino. Platos como el Berryvorst morcilla, el gelatina de carne o el pan de centeno oscuro acompañan celebraciones tradicionales, especialmente en Navidad. Estonia no es solo un país, es una historia de resistencia silenciosa, de evolución estratégica y de amor profundo por la tierra, la lengua y la libertad. Un país que demuestra que el tamaño no limita la ambición, que la identidad puede sobrevivir siglos de opresión y que la tecnología puede usarse no solo para crecer, sino para preservar el alma de un pueblo.